se cansó. Castillo les devuelve la traición a los neoliberales y da donde más les duele, en sus negocios multimillonarios. Entérate cuál es la medida que ha hecho temblar hasta Boris Johnson y que mantiene en vilo la fortuna de los capitalistas en el Perú. Ni la prensa puede parar la revolución que ha implementado Castillo, donde el priorizar los recursos de la población es una necesidad y no un bien suntuario, por lo que la medida recientemente adoptada será inédita en un país que siempre gobernó para los de afuera. ¿A qué medida se refiere Castillo? ¿Qué han hecho temblar al neoliberalismo? ¿Cómo ha reaccionado el mundo ante ello? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Se les cae el negocio. Los neoliberales han puesto el grito en el cielo, luego de que Pedro Castillo diera a conocer las nuevas medidas que aplicará para la minería en el Perú, dejando de lado su pacto con los neoliberales y provocando más de un chillido por los medios capitalistas. El gobierno de Castillo, la prioridad es garantizar la limpieza de las aguas que sirven en las localidades para la agricultura y ganadería, por lo que fue claro en anticipar que quienes no cumplan con los parámetros establecidos debían abandonar el país. Las comunidades, que son los actores principales, destacan la importancia que le da el gobierno a la conservación del patrimonio nacional y el cuidado de la naturaleza, un hecho que no sucedía en anteriores mandatos, donde siempre se inclinaba por la explotación extranjera. Los neoliberales del Perú y los inversionistas extranjeros sufren al ver cómo sus millones están en zozobra, puesto que estuvieron acostumbrados a sacar la riqueza del Perú sin que un gobierno les pusiera los puntos sobre las íes. Ahora que Castillo está al mando, todo empezará a cambiar. Hochschild es el nombre de la minera inglesa que más chillidos ha causado, y es comprensible si proviene del país de Boris Johnson, quien debe estar literalmente tirándose de los pelos, perdiendo su minita de oro en Perú. Dicha empresa aduce que desconocía la decisión tomada por el gobierno y que para ellos es un hecho arbitrario suspender las actividades sin previo aviso. Los ingleses han anunciado que no cederán su puesto y que batallarán enérgicamente para doblegar la decisión de Castillo. Asimismo, han tachado de ilegal la medida propuesta por el Ejecutivo peruano y se basan en que ofrecen millares de puestos de trabajo para desviar la atención sobre los estragos que dejan las comunidades donde ejercen sus funciones. Para el pensamiento neoliberal, no importa el daño que se le cause al agua que rodea a una comunidad. Siempre sus intereses serán priorizar el lado monetario, por lo que andan diseminando el temor de una catástrofe en la bolsa de valores para el Perú. El agua en la zona de Parinacochas y Lucanas, donde operan las mineras, está en riesgo de desaparecer. Las medidas que toma el Ejecutivo no son caprichosas, sino necesarias para preservar la vida y el ecosistema de una población entera. Las zonas olvidadas del país han sido históricamente vejadas por las mineras extranjeras, en un hecho delicioso para los neoliberales, mismos que hoy se arañan porque temen que sus negociados sean desplazados por la decisión de preservar el agua en Ayacucho. Para Boris Johnson, la explotación minera en Sudamérica representa un jugoso ingreso que no está dispuesto a perder por culpa del empoderamiento de Castillo, por lo que no es irrisorio pensar una respuesta por parte de Londres, donde se quejen de lo desafiante de la medida. La decisión de Castillo, y que Mirta Vázquez ha replicado, no es una ocurrencia del Ejecutivo, sino una solución al reclamo airado de las comunidades aledañas a las compañías mineras que denunciaron la contaminación del ecosistema. Lo que la prensa neoliberal no muestra son las multitudinarias marchas que se realizaron pidiéndole a Castillo que no los abandone y priorice el agua por encima del oro, una demanda histórica en Perú y que los gobernantes se encargaron de soterrar. Y como era de esperarse, no solamente la prensa internacional ni las mineras de Johnson son las que se pronunciaron en contra de la medida, sino la CONFIEP, a través de su presidente Óscar Capio, fueron detractores de lo estipulado por el gobierno. Como se recuerda, dicho órgano de empresas privadas fue el más aterrado con la llegada de Castillo,
ya que estaban acostumbrados a manejar a los presidentes a su antojo e incluso se jactaban de haber moldeado, de acuerdo a su conveniencia, a cuánto mandatario se sentó en el sillón de Pizarro. Como el organismo mismo señala, ellos sí estaban enterados de que se establecería un cierre, pero consideraban necesaria una negociación en el cronograma y estaban seguros que lo podrían conseguir. Esta vez, con Castillo a la cabeza, se equivocaron. Pedro Castillo les da a los neoliberales de su propia medicina y paga con traición la deslealtad que le hizo el modelo capitalista a su gestión. Perú no solamente es un país netamente minero, como quieren venderlo, sino uno que debe priorizar los recursos de su propia gente. Es allí donde se diferencia entre un presidente que gobierna para afuera a uno que vela por los intereses de su nación.